Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Arbey Porras Durango y realizar entonces una analogía entre el artículo 105 de nuestro Código Penal, homicidio preterintencional, con el texto lógica informal y lógica formal de Perelman, para entender y comprender desde qué lógicas se basa dicho artículo. El artículo 105 nos dice entonces que quien matare a alguien de manera preterintencional incurrirá en una pena punible en los artículos anteriores, que son el homicidio agravado. Para comprender entonces e interpretar qué es la preterintención, que es un término que para muchos puede generar novedad, debemos acudir a fuentes formales del derecho, las cuales son la jurisprudencia y la doctrina, evidenciando allí un lenguaje codificado dentro de este artículo 105 que solo lo entenderán quienes van más allá. Realizaré algunas comparaciones con el texto lógica formal y lógica informal de Perelman. Inicialmente entonces podemos identificar dentro del artículo un sistema formal que se evidencia limitado en sus posibilidades de expresión y de demostración, pues a simple vista el término preterintención no permite decir absolutamente todo, y por ello nos tenemos que acudir o nos tenemos que amparar en las fuentes formales. A partir de ello, toca apelar entonces a la lógica formal cuando no encontramos la interpretación, pues la pregunta entonces para ustedes oyentes sería, ¿qué entiendes por preterintención? Y a lo mejor la respuesta será, no sé, ¿de qué me están hablando? No tengo absolutamente idea. Si bien el texto de Perelman nos introduce al concepto de lógica formal como la que justifica la acción y es la que demuestra, y la lógica informal la que argumenta, podemos decir que dentro del derecho existen códigos en el lenguaje que solo quienes van más allá logran interpretar. Por lo tanto, el término de preterintención en su fin último nos lleva a una lógica informal, la cual aplica para la investigación misma del término. Entonces, vamos a identificar diversos aspectos. Entender que preterintención es una acción progresiva que inicia con dolo y termina con culpa dentro del homicidio por tener la previsibilidad del resultado o en la conducta consumible, nos hace ir más allá del término mismo y construir a partir de esa lógica informal basada en la doctrina y la jurisprudencia el concepto del mismo. Es aquí donde a partir de mis conocimientos trato de convencer al auditorio del concepto mismo de preterintención y de una idea de adhesión como lo indica la lógica formal, y esa adhesión basada en la jurisprudencia y en la doctrina. Asimismo, el texto nos indica que no se debe argumentar con refranes como trampas en el lenguaje. Por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia argumentan de manera clara y concisa el término para la interpretación mismo de ese lenguaje, de lo que significa el concepto de preterintención. Para concluir entonces, es importante entender que el derecho se basa en una lógica informal que le permite argumentar, está abierto a la discusión y no es hermético. Sin embargo, al quedarnos solo en ciertos aspectos del mismo, nos encontramos con diversas trampas en el lenguaje, las cuales la jurisprudencia y la doctrina tratan de subsanar dichas trampas, barreras o vacíos, o como lo queramos mencionar. Por lo tanto, para entender la preterintención se debe acceder a las fuentes formales del derecho desde la lógica informal, y es allí como llevamos a la práctica el término de lógica formal como la demostración y lógica informal como la argumentación dentro del concepto de preterintención. Muchas gracias.